Buen día a cada una. Es un privilegio para mí estar este miércoles 20 de marzo con cada una de ustedes. Seguimos con nuestras meditaciones, con nuestro estudio de la última semana de Jesús en la tierra. Y el tema que estamos viendo es la resurrección, luz y esperanza en la celebración de la Pascua. El día de ayer estuvimos viendo la última cena y Jesucristo lavando los pies en señal de humildad a cada uno de sus discípulos. Pero este día vamos a hablar sobre Jesús en el Getsemaní. Ese jardín en el Monte de los Olivos era un lugar al que Jesús iba a menudo. Lo podemos ver en los relatos bíblicos. Lucas 22:39 dice: y saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Juan 18:2 dice: y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Jesús, él se apartaba para orar, siempre oraba a su Padre y tenía esa comunión, esa relación con Dios en todo momento. En arameo, el vocablo Getsemaní significa lugar de olivos. Cuando las aceitunas se prensan por primera vez en el lagar, o se podría decir que se muelen, el aceite que sale es rojo como la sangre. Pero también el Getsemaní en hebreo significa molino de aceite, o quizás mejor sería, una traducción sería prensa de aceite, el lugar donde se prensaban las aceitunas. Jesús necesitaba prepararse para su hora más difícil y se dirigió a un jardín con sus discípulos para orar. Una vez ahí pidió a Pedro, a Juan y a Jacobo que le acompañaban mientras oraba al Padre por fortaleza para lo que debía enfrentar. Y vamos a ver en los relatos en Mateo 26, versículos del 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí. Y oró. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. En Lucas 22:44 dice: y estando en agonía
oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El momento más difícil para Jesús. A esta condición se le llama la hematohidrosis. Es una condición muy rara en la que el individuo afectado suda sangre como consecuencia de enfrentar la muerte o alguna situación de estrés extremo. Realmente él sabía lo que iba a pasar, ese sufrimiento grande que iba a tener después de que fuera entregado por uno de sus discípulos. Era el abandono de Dios. El abandono de Dios a su Hijo en la cruz. Es porque en ese momento Cristo estaba siendo el Cordero inmolado, al que le fue trasladado todo el pecado de la humanidad. Uno de los atributos de Dios es que es santo y Él abomina el pecado. No puede estar cerca del pecado. Otro atributo es que es justo, por lo que su ira se derramó en su Hijo Jesucristo. En ese instante de la historia, y por primera vez, Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, el unigénito del Padre, experimentó la separación de su Padre. Este evento, al que muchos desprecian, es el acto de amor más grande de todo el mundo, el cual da vida a todo aquel que cree. Cristo padeció como un criminal sin serlo. Fue torturado hasta la muerte para darnos vida, con su resurrección, la cual fue al tercer día. Él hoy se encuentra reinando a la derecha del Padre, y los que en Él creemos estamos junto con Él. Aleluya. Jesucristo ahora está con su Padre después de haber sufrido por cada una de nosotras. Este relato también lo podemos encontrar en Marcos 14, 32 al 42, Lucas 22, 39, 47. Gracias, Padre, gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande. Ahora pasamos a un segundo evento tan difícil que fue la traición y el arresto de Jesús. Y no solo eso, sino la negación de Pedro, que además de su arresto y más todo el maltrato y la humillación que conlleva, Jesús tuvo que soportar la traición de Judas y la negación de Pedro. Aunque sabía de antemano lo que iba a suceder, el dolor causado por sus dos discípulos y amigos debió haber sido muy fuerte. Y de todas formas, Jesús se mantuvo firme y continuó en obediencia para que se cumpliera el plan de Dios para la salvación del mundo. Jesús sabía que tenía frente a él las horas más difíciles de su vida, pero su amor a Dios Padre y a cada uno de nosotros fue todavía más grande. Jesús soportó valientemente y en silencio toda la humillación, los azotes, las burlas, los escupitajos y todo el horror, además del abuso físico y emocional que sufrió durante su arresto y su crucifixión. Lo hizo por amor y lo hizo por cada uno de nosotros. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Pero a qué gozo se refiere? Realmente nosotros, hermanas, éramos su gozo, el gozo de comprarnos y rescatarnos por su sangre preciosa. Dice también siempre estamos con Mateo,
En el 43 dice: luego, hablando él aún, vino Judas. Este relato está en Marcos 14 del 43 al 50 y dice: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Podemos encontrar este relato también en Lucas 22, 47 al 62 y en Juan 18, del 1 al 18. Si vemos aquí, es un cumplimiento de una profecía que es sobre la traición. Salmos 41, 9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y en la Nueva Versión Internacional dice: hasta mi amigo cercano, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, se ha vuelto contra mí. Gracias, Padre Celestial. Realmente el sacrificio de tu Hijo amado en esa cruz fue tan grande, Señor, que Él se sometió, Señor, a tu voluntad, Padre, por amor a nosotros, por amor a ti, Padre. Gracias, Padre, que nosotros sin merecerlo, Padre, Él sufrió, Señor, Él pasó por todo esto en mi lugar, Padre. Señor, dame un corazón sensible, Padre, para reconocer, Señor, lo que tú haces, Señor, lo que hizo tu Hijo amado Jesucristo en esta tierra, pero lo que sigue, Señor, haciendo. Gracias, Padre, por ese Cordero. Gracias, Señor, por tu amor. Porque como decía, que aún sin merecerlo, Señor, Él murió por mí, por cada una de nosotras, Señor, en esa cruz, Señor. Gracias, Señor, gracias. Perdónanos, Señor, porque realmente, Señor, pecamos contra ti, Padre. Señor, pongo en tus manos, Señor, cada una de nuestras vidas. Pongo en tus manos mi vida, Padre. Ayúdame siempre, Señor, reconocerte, alabarte y glorificarte, Padre, por este sacrificio, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia, Padre. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.